Buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada. Agradecerles que estén ahí conectados para esta jornada, una más sobre mascarillas, de las que tiene programada el Instituto. Antes de comenzar con la presentación en sí de esta jornada, un par de recordatorios. Decirles que se trata de un evento, de una actividad divulgativa y no se va a emitir certificado. La jornada se va a grabar, con lo cual estará disponible para que puedan volver a verla en la página web del Instituto y también para aquellas personas que o bien se conecten más tarde o tengan que ausentarse antes de que finalicemos. Y por último, les agradeceríamos que antes de desconectarse de la jornada, pues tuvieran un par de minutos para contestar el cuestionario de satisfacción que se les ha pasado. Y dicho estos recordatorios, estos primeros comentarios, sí que pasamos ya directamente a lo que es la jornada en sí. Supongo que se está viendo bien la presentación. Sí, se ve correctamente. Cuando el año pasado, pues primero se declara lo que es la pandemia, después hay una declaración de estado de alarma y de repente la ciudadanía en general pues se ve obligada al uso de mascarilla, una situación que nunca antes se había dado, ni siquiera estábamos acostumbrados a utilizarla y lo veíamos como algo más propio de otras culturas, especialmente en países asiáticos. En ese momento el instituto pues creyó conveniente hacer algún tipo de divulgación, una divulgación que fuese pues lo más sencilla posible, lo más visual también posible, en el que se mostrase cuáles eran los distintos tipos de mascarillas que en ese momento estaban en el mercado, es decir, para qué se podían utilizar, para qué no se podían utilizar y, en fin, dar unas breves nociones y una breve información acerca de cada uno. Y esto se publica pues en marzo del año pasado, coincidiendo precisamente con la declaración del estado de alarma. Si alguien tuvo la oportunidad de entrar en ese momento, pues la divulgación se hizo en forma de un cartel. Solamente estuvo online, no estuvo en papel. Y el cartel era pues este que se les muestra en pantalla con este aspecto y esta apariencia. Sin embargo, los hechos suceden muy rápidamente, hay muchos acontecimientos, tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias y las nuevas situaciones casi sobre la marcha, no tenemos tiempo de pensar mucho más y surgen ciertas disposiciones en especificaciones a nivel nacional, a nivel español, que las subo y las comentaremos a continuación, especialmente en el contexto de las mascarillas higiénicas. Por este motivo, pues el cartel se retira para ser actualizado. En este tiempo, pues ha habido varias actualizaciones, publicaciones de disposiciones, especificaciones, como digo, y ahora nos planteamos pues, que una vez que quizás tenemos una situación más estable, podamos reeditar el cartel, volverlo a publicar. No está disponible todavía, el que les muestro en pantalla es el antiguo, el nuevo no está disponible todavía, estará en breve, una vez que terminemos de ultimar pues, los detalles de maquetación y de diseño. Este cartel que surge en ese momento, evidentemente dentro del contexto COVID, nosotros queremos darle un recorrido un poco más allá, no dejarlo circunscrito únicamente a lo que es una pandemia o a lo que es la exposición a agentes infecciosos. Si algo nos ha demostrado este año y medio es que somos vulnerables, que somos muy vulnerables, no solamente a agentes infecciosos que podamos tener o que hayamos tenido en el pasado, no hace tanto que tuvimos pues el ébola y hemos tenido otra gripe y otros coronavirus, sino también exposición a otros agentes que entran por vía inhalatoria que son de origen químico. Tanto sean de origen natural debido a catástrofes naturales, bueno, tenemos que recordar la catástrofe que supone pues, la erupción del volcán de La Palma, donde hay una emisión de cenizas y de partículas, pero también otros accidentes, recordamos pues, el incendio de Seseña, el derrumbe en el vertedero de Zaldívar, si nos vamos fuera de nuestro país podemos encontrar, seguro que todos tenemos en mente, pues hasta accidentes nucleares. Es decir, que en cualquier momento podemos estar expuestos a la inhalación de unas partículas que resultan peligrosas. Por eso digo que aunque
Este cartel nació en el contexto COVID y hoy lo vamos a circunscribir un poco a ese contexto. Sí que queremos darle un recorrido más allá y que incorporemos de alguna manera el uso de mascarilla en estas situaciones que se nos podían dar. A lo largo de este año y medio hemos recibido muchísimas consultas. Un poco haciendo honor al nombre que tiene tanto la jornada como el cartel, que es una pregunta, hemos querido organizar el contenido de esta forma. Hablaremos de los tipos de mascarilla, en definitiva será hacer un repaso de ese cartel y después tocar unos ciertos temas que o bien por la frecuencia con la que nos han preguntado o bien por el tema en sí, pues nos ha parecido interesante compartirlo con todos ustedes. Entonces, una vez que se expongan los distintos tipos de mascarillas, hagamos un breve repaso por ellas, se profundizará en algunos temas como son el mecanismo de filtración, mascarilla para personal sanitario, cuestiones relacionadas con el tiempo de uso, la caducidad, el ajuste cuando es necesario y un breve apunte al final para las mascarillas infantiles o de uso infantil. La jornada la vamos a llevar mi compañera María Ángeles Serra y yo. Ambas trabajamos en el Centro Nacional de Medios de Protección, que está ubicado en Sevilla. Es uno de los 4 centros nacionales de que dispone el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y en concreto nosotras trabajamos en la Unidad Técnica de Protección Respiratoria. Así que una vez hecha esta presentación, yo con los tipos de mascarilla y luego daré paso a María. Vamos a hablar de los tipos de mascarilla para partículas. La protección frente a gases, eso sería objeto de otra jornada técnica, no lo vamos a tocar aquí, se habrá alguna mención muy breve, únicamente que sirva como explicación, pero nos vamos a centrar exclusivamente en protección frente a partículas. Y como digo, dándole un recorrido un poquito más allá de lo que son los microorganismos y lo que supone esta pandemia, y verlo en el uso en otras circunstancias en las que pueda haber contaminación, tanto biológica como química. Las mascarillas que contemplábamos en el cartel pues serían, en primer lugar, una mascarilla polimérica o elastomérica, es un equipo de protección individual. Esta mascarilla tiene una válvula, una o varias válvulas de inhalación y una o varias válvulas de exhalación. Y para que cumpla con su función es necesario que se le acople un filtro, en este caso un filtro frente a partículas. El segundo tipo de protección individual es lo que denominamos mascarilla autofiltrante. También nos cubre la nariz, la boca y la barbilla. La diferencia con la anterior es que en este caso todo el material o parcialmente está compuesto o es material filtrante. Es decir, no podemos retirar el filtro como ocurre con las mascarillas elastoméricas. Un tercer tipo serían las mascarillas quirúrgicas. La mascarilla quirúrgica diseñada pues, para cubrir la cara y retener partículas. Veremos a continuación qué tipo de partículas. Aunque aquí he puesto esta ilustración, esta fotografía, que es la que podemos tener en mente cuando pensamos en mascarillas quirúrgicas, decirle que la forma no es determinante y se pueden encontrar mascarillas quirúrgicas en forma de concha, como la que está a la izquierda sobre el fondo verde, y siendo también una mascarilla quirúrgica. No necesariamente tendrían que ser siempre rectangulares. Existe un tipo de mascarilla que cumpliría con ambas funciones. Sería tanto equipo de protección individual, mascarilla autofiltrante, como producto sanitario, mascarilla quirúrgica. Es lo que denominamos mascarilla de uso dual. Lo que vaya a exponer a continuación, pues siempre me voy a ir refiriendo, en caso de mascarillas duales, a que cumpliría tanto como EPI como producto sanitario. Les invito a que pasen por el instituto, por la página del instituto, y ahí tenemos publicado un díptico. Este sí que está online y creo que también habrá en papel, donde se especifica el uso tanto del equipo de protección individual, de la mascarilla quirúrgica y de las denominadas mascarillas de uso dual. El díptico se llama Respira con seguridad y es la ilustración que he puesto ahí abajo. Por último, la mascarilla higiénica. Quizá la mascarilla higiénica es la que ha tenido una mayor extensión en su uso. Parecían desconocidas hasta ahora, aunque veremos que no, que siempre han estado ahí, siempre han estado con nosotros.
y son las que han motivado en parte el que tuviéramos que reeditar este cartel. Bueno, pues presentados todos los tipos de mascarillas, vamos a ver los aspectos que, en nuestra opinión, han podido suscitar mayor duda o mayor confusión. Hablaremos del uso previsto y de las limitaciones de uso. Casi más importante que saber para qué sirve es saber para qué no sirven y en qué situaciones pues no deberíamos utilizarla. Hablaremos del concepto de certificación, que creo que también ha suscitado bastante confusión entre las personas que tenían que utilizarla. Hablaremos de normas armonizadas y especificaciones técnicas y muy relacionado con este tema de la clasificación de cada una de estas mascarillas. Así que pasamos con el primero de los aspectos, el uso previsto y limitaciones de uso. Los equipos de protección respiratoria, que son los que hemos visto, tanto la mascarilla elastomérica con su filtro como una mascarilla autofiltrante, están concebidas, fabricadas y diseñadas para proteger a la persona que la lleva puesta de la inhalación de partículas. Partículas que se presentan en forma de aerosoles, ya sean de partículas sólidas, de partículas líquidas, de partículas sólidas y líquidas. En el caso de partículas líquidas pueden tener una base acuosa o pueden tener una base oleosa. Es decir, en cualquiera de estas circunstancias utilizamos equipos de protección respiratoria para proteger a la persona que la lleva puesta. Desde el punto de vista de la protección respiratoria, un microorganismo es una partícula. Entonces, no hay equipos específicos para protección frente a microorganismos, sino que utilizaremos los mismos equipos que utilizaríamos si nos tuviéramos que proteger frente a partículas de origen químico. Eso en cuanto al uso previsto. Ahora vamos a ver las limitaciones de uso. Una de las limitaciones de uso, que yo solamente voy a mencionar porque luego María Ángeles profundizará un poquito más, es el tema del ajuste. Hay equipos de protección respiratoria, y estas mascarillas lo son, que basan su eficacia en el hecho de que se ajusten bien a la cara de la persona que la lleva. Es decir, que no haya ningún resquicio, ninguna discontinuidad entre la cara y la mascarilla, porque al respirar vamos a crear un vacío en el interior de esa mascarilla y por ahí podría entrar el aire contaminado. Como digo, yo esto solamente lo menciono aquí porque más adelante se profundizará un poquito más. ¿Y cuál es otra limitación de uso en el caso de las mascarillas? Hemos visto anteriormente en las fotografías anteriores que la mascarilla elastomérica dispone de una válvula de exhalación. Y las mascarillas autofiltrantes podrían o no disponer de esta válvula de exhalación. Una válvula de exhalación, a mí me gusta compararlo con una ventanita, ¿no? Una ventanita al exterior, que lo que hace es que el aire que exhalamos sale directamente. Esto tiene sus ventajas porque al abrirse esta ventanita, al salir más fácilmente el aire, primero la resistencia de la respiración que oponen a la salida de ese aire es menor y además es menor también el calor que se acumula en la cavidad interior. Ahora, ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a una pandemia o cuando nos enfrentamos a agentes infecciosos? Claro, puede ocurrir que la persona que lleva puesta la mascarilla como equipo de protección individual pudiera también ser portadora de esos agentes infecciosos. Si la mascarilla que lleva tuviera una válvula de exhalación, abriera esa ventanita al exterior, estaría transmitiendo todos esos agentes infecciosos y estaríamos contaminando el ambiente, que es lo que no queremos. Por eso, en el caso de pandemia, no cuando estamos hablando de exposición a agentes químicos, pero en el caso que hablamos de pandemia, que hay una exposición a agentes infecciosos y no queremos contaminar el medio que nos rodea, no deberíamos utilizar mascarillas que lleven válvula de exhalación. Por ese motivo, a partir de ahora, yo voy a referirme únicamente a mascarilla autofiltrante, porque las mascarillas elastoméricas van a llevarla. Pero simplemente porque vamos a ceñirnos un poco, por no hacer esto excesivamente largo y farragoso, hablando de muchas normas, porque lo vamos a ceñir más concretamente a la exposición a agentes infecciosos. En el caso de las mascarillas quirúrgicas, la mascarilla quirúrgica está diseñada, concebida, fabricada
para limitar o reducir en la medida de lo posible la transmisión de agentes infecciosos, de agentes patógenos, desde la persona que la lleva puesta hacia el exterior, hacia su medio de trabajo. Especialmente en personal sanitario que no transmita esos agentes infecciosos o bien al paciente o, como digo, a la zona de trabajo, pues en intervenciones quirúrgicas o actuaciones médicas similares. Adicionalmente, estas mascarillas pueden presentar una cierta protección a la salpicadura de fluidos biológicos, por eso lo he puesto ahí como entre paréntesis. Y es una salpicadura, no estoy hablando de gotitas líquidas ni de un aerosol de gotitas, de partículas líquidas, sino que durante esa intervención quirúrgica o ese acto médico pues pudiera haber una salpicadura de saliva, de sangre, de cualquier fluido biológico. Las mascarillas duales pues cumplirían tanto con el uso previsto para uno como el uso previsto para el otro. Limitación de uso en la mascarilla quirúrgica es que en este caso no tiene por qué ajustarse perfectamente a la cara de la persona, con lo cual no garantizamos que estemos absolutamente protegidos frente a partículas, especialmente frente a partículas más pequeñas, pero porque se ha concebido de esa manera. Una pregunta que nos hacían, decía, bueno, pues si le damos la vuelta a la mascarilla, pues entonces ya se convierte en EPI. No funciona así. Depende del tipo de material que se utilice y dependiendo de ese tipo de material utilizado, la mascarilla tendrá un uso o tendrá otro, retendrá un tipo de partícula u otro. Cuando se expliquen los mecanismos de filtración, yo creo que podemos verlo de manera un poco más clara o hacernos a la idea de que depende especialmente del tipo de material o materiales que se hayan utilizado en la fabricación. Como digo, en el caso de mascarillas duales cumpliría con el uso previsto para las dos anteriores y tendría pues sus mismas limitaciones de uso. ¿Vale? Vuelvo a mostrar aquí el díptico que está publicado en el instituto por si lo quieren mirar o lo quieren consultar. Y ahora vamos a la mascarilla higiénica. La mascarilla higiénica, estas sí que han tenido una difusión o una mayor extensión en su utilización. No han surgido de repente con motivo de la pandemia, de hecho siempre han estado ahí. Lo que pasa es que ni eran equipo de protección individual, no eran EPI, ni eran productos sanitarios. Se utilizaban cuando no había un riesgo de exposición a un agente peligroso que se presentara en forma de partícula. Eran utilizados, por ejemplo, por personal de limpieza, no porque tuviera que protegerse de un polvo peligroso, sino de un polvo molesto o de un olor Y lo mismo podían utilizarse tanto por personal de cocina como en industria alimentaria, pues para proteger el alimento que estuvieran preparando. En la publicidad que hacían en su paquete dejaban bien claro que no eran un equipo de protección respiratoria. Si, como he dicho, en el caso de personal de limpieza, por ejemplo, hubieran estado expuestos a aerosoles de partículas peligrosas en una concentración que resultara peligrosa, ahí se les hubiera tenido que facilitar un equipo de protección respiratoria, un EPI. Entonces, las mascarillas higiénicas, su finalidad, su objetivo es limitar y reducir también la transmisión de esos agentes infecciosos, de esas secreciones respiratorias que emitimos pues, al hablar, al toser, al estornudar, pero sin que llegue a ser una mascarilla quirúrgica. Y por otro lado también minimizan en cierto modo la entrada de esas mismas partículas en el área de la boca y la nariz de la persona que la lleva puesta. Principal limitación de uso de estas mascarillas. Tienen que utilizarse en combinación con otras medidas preventivas, es decir, manteniendo distancia de seguridad o en espacios que estén ventilados. Perdón. Por tanto, el uso en este caso no estaría destinado directamente a proteger de un riesgo, sino a minimizar esta transmisión. Hay que tener en cuenta que las llevarían personas que o bien estuvieran sanas o no presentaran ningún síntoma. En el momento en que una persona, o sepamos positivamente que está enferma, o se sospecha porque tiene algún síntoma, entonces pasaríamos a utilizar mascarilla quirúrgica
o equipo de protección respiratoria. Uno de los temas que nosotros hemos podido ver que han suscitado como mayor confusión o quizás no se han entendido bien en el momento en que estas mascarillas que antes tenían un ámbito casi laboral han pasado al ámbito de la vida diaria es el concepto de certificación. Entonces, pues recibíamos consultas del tipo cómo se certifica una mascarilla higiénica o se confundía el término certificación con homologación. Cómo se homologa una mascarilla autofiltrante, cómo sé que una mascarilla quirúrgica está homologada. A ver, homologar es pues, comprobar, verificar que se cumplen una serie de requisitos técnicos que están establecidos pues, para que un determinado producto pueda ser distribuido en un mercado nacional en concreto. Esta verificación, esta comprobación de estos requisitos técnicos se realiza o bien por parte de una entidad legal o por una administración pública. Por ejemplo, títulos universitarios que hayan sido expedidos o otorgados por universidades extranjeras, pues tienen que ser homologados, en este caso por una administración, por el ministerio, es decir, comprobar los requisitos y que son equivalentes a títulos emitidos, otorgados por universidades españolas. Una vez que se comprueba esta equivalencia, pues la persona podría libremente ejercer su profesión en España. Certificar es también comprobar los requisitos técnicos mínimos exigidos para que se comercialicen determinados productos. Pero en este caso, estos requisitos están establecidos o bien en directivas europeas o en reglamentos europeos. Aquí hablamos ya de certificación. Esta certificación puede ser realizada dependiendo del tipo de equipo y de la clasificación que tenga, por una tercera parte. Esta tercera parte es lo que denominamos un organismo de control. Este organismo de control puede ser tanto público como privado. Incluso tendremos modalidades de certificación en la que es el propio fabricante en el que aporta documentación y pruebas suficientes de que su equipo, de que su producto cumple con esos requisitos mínimos, y entonces hablamos de autocertificación. Pues bien, hecha esta diferencia, vamos a ver en qué situación nos encontramos en el caso de las mascarillas. Como ven, aquí ya me voy a referir únicamente a mascarilla autofiltrante para no mezclar con más normas y con otra serie de requisitos de las mascarillas elastoméricas. En el caso de una mascarilla autofiltrante como equipo de protección individual que está sometida al cumplimiento de un reglamento europeo, de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento UE 2016/425. En este reglamento hay un anexo, el anexo 2 concretamente, donde se establecen una serie de requisitos esenciales que deben cumplir los EPI. Bueno, pues a la mascarilla autofiltrante le aplicarán algunos de esos requisitos y quien comprueba que realmente los cumple. De acuerdo con el reglamento, un equipo de protección respiratoria, la mascarilla autofiltrante por tanto, está clasificada como EPI de categoría 3. Esto, entre otras cosas que no vamos a mencionar aquí, significa que necesariamente debemos tener la participación de una tercera parte, es decir, de un organismo de control que certifique el producto. Luego en mascarilla autofiltrante, ahí sí que podemos exigir, podemos y debemos de hecho exigir que estén certificadas. Y así hablamos con propiedad al decir que estén certificadas. El caso de las mascarillas quirúrgicas. El caso de las mascarillas quirúrgicas, como producto sanitario que son, también están sometidas al cumplimiento de un reglamento, en este caso el reglamento de productos sanitarios, el reglamento UE 2017/745, donde se establecen pues, los requisitos que tienen que verificar que cumplirse antes de ponerse en el mercado. De acuerdo con este reglamento, una mascarilla quirúrgica se clasifica como producto sanitario de clase 1. Tampoco me voy a detener demasiado en la clasificación de los productos sanitarios. Simplemente decir que como el producto sanitario de clase 1
el fabricante puede hacer una autocertificación. Esto significa que no es necesario que participe un organismo de control, pero sí el fabricante tiene que tener a disposición de las autoridades, cuando así se lo reclamen, pues toda la documentación y todas las pruebas que realmente demuestren que efectivamente cumple con este reglamento. En el caso de mascarilla de uso dual, pues tendría que cumplir con los dos anteriores, tenía que cumplir con el reglamento de equipo de protección individual y con el reglamento de productos sanitarios. Luego, en estos tres casos sí que hablamos de certificación y de marcado CE. Ahora, ¿qué ocurre con las mascarillas higiénicas? Las mascarillas higiénicas no han estado hasta ahora sometidas a ningún tipo de reglamentación o de... No han estado y no lo están todavía. Lo que ocurre es que igual que el instituto en su momento creyó oportuno pues, hacer una divulgación en forma de este cartel para, bueno, pues para facilitar y para poner un poco de orden en la selección y en el uso de las mascarillas, igualmente otras autoridades administrativas, otras administraciones, como ha podido ser el Ministerio de Sanidad y recientemente el Ministerio de Consumo, pues también creyeron conveniente publicar unas disposiciones donde se regulase y se establecieran unos criterios mínimos para la información y la comercialización de estas mascarillas higiénicas, que como digo, hasta entonces ni tenían una regulación que las amparase, ni tenían tampoco un uso tan difundido. Por tanto, en el caso de mascarilla higiénica no estaremos hablando ni de certificación ni de homologación. Serán mascarillas higiénicas que para ponerse en el mercado deberán cumplir con lo que en este caso es la orden de consumo, que es la 115 de 2021, nos dice en cuanto a lo que deben ser, cómo se deben publicitar, cómo se deben empaquetar, cierto tipo de cosas, pero no les podemos exigir que lleven una marca CE. Tampoco se pueden publicitar así ni vender diciendo que son mascarillas higiénicas certificadas. Una vez que ya tenemos colocada cada mascarilla en su sitio, con su certificación o su no certificación, pasamos a tratar el tema de las normas armonizadas. Como digo, hasta ahora, incluso las mascarillas higiénicas en el uso y en el contexto tan restringido que tenían, pues prácticamente no salían del ámbito laboral, donde eran pues más o menos bien conocidas. Pero de repente saltan de ese mundo laboral a la vida diaria y entonces se empiezan a mezclar términos. Igual que hemos mezclado certificación y homologación, pues ahora empezamos a hablar de cumplir normas, de clasificaciones de normas, es decir, eso ha entrado en la conversación diaria, todo el mundo sabe pedir una FFP2, pues vamos a ver a qué se debe y cómo debemos tratarlo. Como he mencionado antes, las mascarillas, tanto equipo de protección individual como quirúrgica, están sometidas al cumplimiento de unos reglamentos. En estos reglamentos se establecen unos requisitos mínimos para que se puedan poner en el mercado. Entonces, ¿cómo comprobamos que se cumplen realmente esos requisitos? Pues disponemos de una herramienta de muchísima utilidad que es lo que se llama una norma armonizada. Una norma armonizada es un documento, una norma que se elabora por mandato de la Comisión al Comité Europeo de Normalización, que dicen que tienen que hacer una norma sobre un determinado equipo, ya sea un equipo de protección individual, mascarilla autofiltrante, quirúrgica o lo que sea, con el objeto de que el cumplimiento de esa norma verifique el cumplimiento de los requisitos esenciales que le sean de aplicación al producto en cuestión. De tal forma que cumplir la norma implica cumplir los requisitos establecidos en el reglamento. En resumen, se certifica conforme a un reglamento por aplicación de una norma armonizada. Entonces, tenemos normas armonizadas cuando tenemos un reglamento y unos requisitos que cumplir. En el caso de mascarilla autofiltrante, la norma armonizada que la regula es la EN 149, que también ha pasado a ser objeto de conversaciones habituales. En ella se establecen cuáles son los requisitos y los procedimientos de ensayo frente a los cuales o con los cuales tendría que realizarse los ensayos. En el caso de las mascarillas quirúrgicas también disponemos de una norma armonizada. Tengo que decir que estas normas armonizadas que se elaboran por mandato de la Comisión están consensuadas por todos los países europeos.
Y todo es todo, no solamente aquellos que participen activamente en la elaboración de la norma, sino también el resto de países miembros de la Unión Europea. Bueno, como digo, las mascarillas quirúrgicas también tienen su norma armonizada, en este caso es la EN 14683, donde se establece pues, cuáles son esos requisitos, es decir, cuáles son esos ensayos que deberían hacerse y los requisitos que le deberemos pedir a esos ensayos, los resultados, para que la mascarilla se pueda poner en el mercado pues, con ese apellido de quirúrgica. En el caso de las mascarillas duales, pues deberían cumplir con las dos normas. Y en el caso de mascarilla higiénica no tenemos norma armonizada. Me vuelvo a remontar otra vez a marzo del año pasado. Nos encontramos que en algunos países, entre ellos España, pues se ve la necesidad pues, de regular un poco estas mascarillas que se estaban poniendo a la venta y que podían estar hechas en casa sin tener un control, ni un control de calidad sobre los materiales, ni en el tipo de fabricación. Entonces, a nivel nacional, español, y lo hicieron también otros países, pues se desarrollaron unas especificaciones técnicas. No son normas armonizadas, son especificaciones donde se establecen, pues, lo mismo, una serie de requisitos y unos procedimientos de ensayo, pues, para ordenar el mercado en cuanto a mascarilla higiénica. Igualmente, a nivel europeo, se está desarrollando, no es una norma, lo que se llama un acuerdo de trabajo, se llama CWA, es Joint Working Agreement, relacionado también con los requisitos que se le deberían pedir a una mascarilla higiénica. Si ven, en el caso de las normas de las especificaciones UNE y también en la CUA de CEN, se introducen unos términos hasta ahora un poco más desconocidos como el de reutilización, en el sentido de poder lavar en casa mascarillas que eran, pues, que se habían confeccionado con tela, y también el hecho de que sean utilizadas por la población infantil. Ya que tenemos la mascarilla certificada por aplicación de una norma, el siguiente paso sería clasificarla. La vamos a clasificar pues, en función de su eficacia o de la protección que nos puedan ofrecer. Las mascarillas autofiltrantes las clasificaremos como FFP1, 2 o 3 en función de la eficacia frente a la retención de partículas. Irán seguidas de unas letras R o NR, que significa reutilizable más de un turno de trabajo o no reutilizable más de un turno de trabajo. También el tema del tiempo, como he dicho, se va a comentar y se va a profundizar un poquito más adelante, no me detengo mucho más. Pero tenemos que considerar que el año pasado hubo, al principio de la pandemia, una situación totalmente anómala y es que no había mascarilla. Entonces, el tema de la reutilización pues hubo que replantearlo de nuevo. Las mascarillas quirúrgicas, por aplicación de la norma que hemos visto anteriormente, la 14683, se clasificarían como clase 1, clase 2 o clase 2R. Las mascarillas duales, pues, llevarían la clasificación de una u otra, o de una y la otra. Y las mascarillas higiénicas, pues, las iríamos clasificando en función de la especificación que hayamos aplicado, si son para niños o si son para adultos, etc. ¿Cómo otorgamos esta clasificación? Vamos a empezar por la mascarilla autofiltrante. Se le hacen muchos ensayos, pero yo me voy a detener únicamente en los 3 que otorgan la clasificación. Luego habrá otra serie de ensayos donde evaluaremos pues, que no son un equipo peligroso para la persona. Pero ¿cómo clasificamos la mascarilla autofiltrante? Primero vamos a ver cuál es la penetración máxima, es decir, la mayor cantidad o porcentaje de partículas que pasaría desde la atmósfera hasta el aire que finalmente inhala la persona. Trataremos también el tema de la resistencia a la respiración. Penetración y resistencia a la respiración son conceptos que van opuestos desde el punto de vista de la fabricación. He dicho anteriormente que depende del material que utilicemos, vamos a retener más o menos partículas de un tamaño u otro. Pero ¿qué pasa? Que cuanto mayor sea la eficacia que ofrece un material a la penetración de una partícula, también mayor será la resistencia a la respiración y, por tanto, mayor la incomodidad
y la fatiga que le va a causar a la persona. Luego los fabricantes aquí tienen que encontrar un equilibrio entre la máxima penetración y la menor resistencia a la respiración. Y esto lo consiguen pues, con la combinación de materiales que crean oportuno. Y también hay un tercer ensayo que otorga la clasificación, que es lo que denominamos fuga total hacia el interior. Esto es la hermeticidad o lo que hemos hablado antes del ajuste. Puede que la penetración del material que el material sea muy bueno y penetre muy poco, que la combinación de materiales sea buenísima y la resistencia a la respiración pues sea mínima, pero si no ha terminado de ajustarse del todo bien, pues entonces entrarán partículas y no podremos otorgarle la clasificación correspondiente. Las mascarillas autofiltrantes se clasifican como FFP, son las siglas en inglés de Filtering Phase Piece, y luego la P de partícula 1, 2 y 3, siendo la 1 la de menor eficacia y 3 la de mayor eficacia. En el caso de mascarilla quirúrgica, pues vamos a tener una situación muy parecida. Hablaremos de eficacia de filtración bacteriana. Antes hablamos de penetración máxima como en sentido negativo, la máxima penetración, y aquí hablamos de filtración, es decir, lo que no entra. En definitiva, uno es la diferencia del otro. Pero el concepto es similar al de una mascarilla autofiltrante. Otra cosa que se haga con unos ensayos y con unos requisitos diferentes, pero el concepto es el mismo. En mascarilla quirúrgica se habla de respirabilidad, que es exactamente el mismo concepto de resistencia a la respiración, es decir, cuando un material es muy bueno, es muy eficaz, pues también su respirabilidad se verá afectada. Y en este caso hablaremos de limpieza microbiana. No hablamos del ajuste porque no es un elemento, no es un requisito esencial en el caso de una mascarilla quirúrgica. Dependiendo de los resultados que obtengamos en estos ensayos, la mascarilla quirúrgica se clasifica de acuerdo con esta norma 146, la EN 14683, como de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 2R. Si se han fijado, la norma es de 2019, es decir, antes de la pandemia. Bien, pues ya la propia norma indica que las de tipo 1, que son las que ofrecen una menor eficacia de filtración, no deberían ser utilizadas por personal sanitario en quirófano o en centros similares. Pero que sí deberían ser utilizadas por personas o bien que estén infectadas o se sospeche que puedan estar infectadas para que no sigan transmitiendo esos agentes patógenos al exterior. Luego ya en 2019 la propia norma de mascarilla quirúrgica contemplaba una situación así. Incluso dice que sea utilizada por pacientes en situaciones de epidemia o pandemia. Es decir, ya estaba contemplado ahí. Las de tipo 2 son las que serían más recomendables para el personal sanitario cuando se encuentran en esas actuaciones quirúrgicas o médicas, y añadimos una R, aquellas que son resistentes a la salpicadura de los fluidos biológicos. En la primera diapositiva ponía entre paréntesis esa salpicadura porque es una opción, no es obligatorio que lo tengan. Si el personal médico tuviera que protegerse, pues entonces sí que tendría que llevar o bien una mascarilla individual o una mascarilla de uso dual. En definitiva, lo que les he querido decir con todo esto es que tenemos 3 tipos de mascarillas básicamente, ¿vale? Dejando la de uso dual. Se ensayarán, se probarán de acuerdo con unos procedimientos establecidos en una norma concreta para cada una de ellas. Los resultados que se obtengan se compararán con los requisitos establecidos en esas normas aplicables a cada una de ellas y dependiendo del cumplimiento de esos requisitos, pues la podemos clasificar. Quiero decir que resultados obtenidos con procedimientos de ensayo distintos no son comparables. Es decir, no se puede coger una mascarilla higiénica en un laboratorio, ensayarla con un procedimiento de mascarilla quirúrgica, compararla con el resultado de una mascarilla equipo de protección individual y clasificarla como EPI o cualquier cosa así. Bueno, yo retomo aquí la presentación en el punto donde lo dejé porque
iba a comentar, aunque sea muy brevemente, el tema de la mascarilla para uso infantil. Evidentemente a los niños hay que protegerlos también. Y hemos encontrado en el mercado que tanto mascarilla, equipo de protección individual, mascarilla autofiltrante como mascarilla higiénica, pues se vendían con este apellido de infantil. Entonces voy a explicar un poco la situación en que está cada una de ellas. En el caso de las mascarillas autofiltrantes, que como he dicho es equipo de protección individual y algunas se han vendido con la imagen esta que he puesto aquí. Esta imagen es de una mascarilla que hemos recibido en el instituto aquí en el centro, en el laboratorio para ensayar. Y entonces dice que es una mascarilla, equipo de protección individual infantil y lo clasifica como FFP2NR por aplicación de la norma que hemos visto antes, la EN 149. Bien, como les decía, cuando se elabora una norma armonizada es por mandato de la comisión a un comité técnico correspondiente. En el caso de los equipos de protección respiratoria es el comité técnico 79. Pues bien, en el comité técnico 79 el campo de aplicación indica expresamente que ellos están ahí para elaborar normas que vayan a ser utilizadas en el lugar de trabajo para proteger a la persona que lo lleva de la inhalación de gases, vapores, partículas, etcétera. También elaborar normas para equipos que vayan a ser utilizados en extinción de incendios y en actividades de rescate y para equipos que se utilicen en submarinismo. Claramente aquí no entran los niños, entonces las normas no se han elaborado ni se han puesto los requisitos pensando, las normas de equipo de protección individual quiere decir, no se han elaborado ni se han puesto unos requisitos pensando en que fueran utilizadas por los niños. El tema del uso infantil no surge ahora tampoco, sino que es un tema que ya dentro del comité lo venimos tratando desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿qué es lo que siempre responde el comité cuando hay algún requerimiento de este tipo? Cuando alguien pide que se haga una norma para niños. Pues la respuesta del comité siempre es la misma. Y es que las normas se han elaborado y se han establecido unos requisitos de acuerdo con unas bases de datos de población adulta trabajadora, ya sea a nivel europeo o norteamericano o asiático o el que sea. No tenemos datos no solo antropométricos, sino especialmente fisiológicos, que nos puedan permitir establecer unos requisitos que sean adecuados para la capacidad pulmonar y, en definitiva, el sistema respiratorio de un niño. Con esto no estoy diciendo que no se le coloque una mascarilla FFP2 o 1 o 3 a un niño. Lo que estoy diciendo es que no es posible comercializar, como el envase que aparece ahí, FFP2NR, una mascarilla que lleve el apellido de infantil, porque la norma no lo contempla. Es decir, simplemente será una mascarilla más pequeña, una mascarilla que se ha diseñado para que sea utilizada por una persona adulta con la cara pequeña. Un niño no es un adulto con cara pequeña, tiene alguna otra cosa. Por niño estamos entendiendo, pues, eso, ¿no? En la población entre los 4 y 12 años. Por tanto, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no se le ponga, que los padres no le pongan la mascarilla FFP2 a un niño, pero que a la hora de comprarlo no se dejen engañar y el apellido de infantil no debería estar permitido. De hecho, la mascarilla está certificada por un organismo de control y ya se le advirtió que dijera a su cliente que no pusiera ese título en el paquete, en el embalaje. Eso en cuanto a los equipos de protección individual. Las mascarillas autofiltrantes no se deben comercializar con el título de infantil. Las mascarillas quirúrgicas, por su propio destino, por su propio objetivo, tampoco es que estuvieran pensadas especialmente para que fueran utilizadas por los niños. Las mascarillas higiénicas es cosa diferente. Aquí sí que tanto a nivel nacional español, en las especificaciones técnicas, la UNE, la 0065 y la 0064, la parte 2 sí que contemplan el que puedan ser utilizadas por los niños. Y también a nivel europeo, la QA 17553 también establece unos requisitos para que puedan ser utilizados por niños. Teniendo en cuenta que en este caso se iría más dirigido a unos requisitos de carácter antropométrico, no tanto fisiológico. Por tanto, por ordenar lo que hay en el mercado, mascarilla higiénica
denominadas infantiles sí se pueden comercializar. La mascarilla quirúrgica es que casi no tiene ni sentido y la mascarilla autofiltrante no debería llevar ese título. Se puede decir que es de talla S o XS, pero no se le debe poner el título de infantil por la confusión que puede producir en los padres, pensando que se han elaborado específicamente para que sean utilizadas por la población infantil. Yo me despido de aquí, vuelvo con ustedes al final de la presentación de María Ángeles nuevamente y os dejo con María Ángeles Serra, que es responsable del Laboratorio de Protección Respiratoria del CNMV.